que vamos a tener aquí nosotros son los ciliados. Entonces, con esas características, ustedes ya se pueden dar cuenta de los parásitos que vamos a ver a lo largo de este curso. De los helmintos, sabemos nosotros que tenemos un grupo que es los tremátodos, y los tremátodos hemos mencionado que son gusanos planos en forma de hoja. Luego tenemos los céstodos, y los céstodos son gusanos planos en forma de cinta. Luego vamos a tener otro grupo que es y este es uno de los grupos más grandes, que vamos a tener los nemátodos. Entonces, nosotros conociendo todo esto, vamos a ver que pues tenemos bien identificado al grupo de parásitos para que nosotros podamos identificarlos. Ahora solamente vamos a abarcar este de las amibas. ¿Ok? Si tienen alguna duda, me pueden ir interrumpiendo, ¿eh? Mm. Bueno, ahora vamos a ver, con respecto al grupo de protozoos, vamos a identificar los que están en el subfilio de sarcodina. Van a presentar un citoplasma, y este citoplasma va a estar dividido en dos. Y aquí voy a empezar a dibujar. Yo sé que a lo mejor ustedes quisieran una imagen, pero yo hago esto de empezar a dibujar por una razón que ya se los había comentado. Tiene que ver mucho para que ustedes también hagan este mecanismo, y el conocimiento, pues bueno, a veces dictarlo pues es muy fácil, o ver la diapositiva o la presentación es muy fácil, pero nuestro aprendizaje también tiene que ver mucho con la parte mecánica. Entonces, si nosotros empezamos a ver esta parte de movimiento, pues se nos van a quedar, ¿no? El conocimiento. Bueno, aquí vamos a ver que el citoplasma, aquí tenemos el citoplasma, dice que está dividido como ectoplasma hialino, es decir, ecto quiere decir el de afuera, es claro, y luego dice que hay un endoplasma granuloso. Entonces, para poderlo diferenciar, pues lo vamos a poner así. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a encontrar en este grupo de las amibas. El movimiento va a ser por pseudópodos, y el pseudópodo es una protuberancia que el parásito empieza a liberar o a desplazar para poderse mover. La reproducción también vamos a ver que es de tipo binaria. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque en el grupo de los protozoos, que más adelante vamos a ver, hay unos que son muy interesantes en cuanto a su tipo de reproducción. Entonces, aquí vamos a ver que es una reproducción, si es binaria, podríamos hablar que es de tipo asexual, ¿no? Pero también en este grupo de protozoos vamos a tener algunos que se reproducen de manera sexual. Entonces aquí podremos adelantar y decir que es una reproducción de tipo sexual. Ahora, yo les había dicho que tenemos, con respecto a las parasitosis, tenemos aquellas que son intestinales y aquellas que son extraintestinales. Bueno, aquí yo les presento a entomoebas lítica, que esta hablaríamos de intestinal, y tenemos a Naegleria, que es extraintestinal, a Cantaromueva, que es extraintestinal. Son pocos casos que se tienen de estos dos parásitos. Bueno, hay otros que tenemos a Balamutia, y también vamos a ver que es de tipo extraintestinal. Con respecto a Entamoeba histolítica, esta es intestinal, pero en algunos momentos su comportamiento puede ser extraintestinal. Entonces aquí lo voy a dejar como una, para diferenciarlo, voy a poner así como una E pequeña. Quiere decir que pocos son los casos que vamos a tener de este tipo de parasitosis extraintestinal, y tienen que ver mucho con la clínica del paciente, el estado de alimentación, el estado inmunológico de nuestro paciente. Bueno, ya les había dicho que se mueven por medio de pseudópodos, aunque algunos otros se van a mover con flagelos, sobre todo esos de flagelos de locomoción. Es el grupo de las amibas extraintestinales. Entonces vamos a seguir. Eso es lo que ya les había comentado. Ustedes pueden ver aquí el ectoplasma y vean el endoplasma, ¿no? Es muy rugoso. Pero también vamos a empezar a observar que en los parásitos
tienen ciertas características. Y esas características es que, por ejemplo, aquí nos describen el núcleo, nos describen que puede haber vacuolas y nos describen que puede haber eritrocitos. Entonces, con esta información, más o menos como cuánto medirá este parásito, este protozoo, en esta forma. Como de 700 a 800 micrómetros. Bueno, 700, 800, es muy grande, pero más o menos porque 50. eh, probablemente 50, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver el tamaño. ¿Cómo se fueron ustedes dando idea de cuál es el tamaño? Pues yo lo dije en relación al tamaño del eritrocito, que es de 7 micrómetros. Exacto, exacto. Siempre debemos de tener nosotros un punto de referencia. El punto de referencia en este caso, como tú lo acabas de mencionar, ¿me dices tu nombre porque no veo los nombres de ustedes? Sí, profesor, Evelyn. Ok, como dice Evelyn, ¿y quién más participó? David. David, ok. Bueno, como dice Evelyn, ¿verdad? Y bueno, también David se atrevió a mencionar, pero bueno, ya tenemos nosotros que hay un punto de referencia, ¿verdad? El punto de referencia, nos dice Evelyn, es 7 micras. Entonces, si es 7 micras, ¿cuántos eritrocitos vamos a tener así a lo largo de este parásito? ¿O cuántos pueden caber, no? Si tomamos en cuenta que aquí estamos viendo el núcleo, pues también ya vamos viendo que el núcleo probablemente sea del mismo tamaño que un eritrocito. Entonces, esos puntos que son tan sutiles, con respecto a la morfología de los parásitos, de verdad que es muy bonito describirlos porque cuando te los encuentras en muestras de pacientes, dices, sí, cumple con todos esos criterios, ¿no? Son del tamaño que describe la literatura, o si uno tiene oportunidad de hacer mediciones, pues bueno, lo puede medir y también identificarlo con respecto a, a esas propiedades que nosotros hemos dicho. Entonces, ahorita, por ejemplo, de los parásitos ya sabemos qué verles, ¿no? Entonces, si ustedes tienen una muestra de un paciente, pues van a decir, "Ay, yo tengo que buscar que tenga un ectoplasma y un endoplasma, ¿no? Y ellos se pueden definir, pero también ya tengo otro punto importante, ¿no? Con respecto al tamaño, dicen, puede medir 50 micras. Hay un rango de tamaño, entonces aquí podemos decir, puede medir como 50 micras, ¿no? Y esto con respecto al eritrocito. Y tienen un núcleo, y el núcleo también tiene 7 micras, ¿no? Pero también vean que el núcleo tiene algunas estructuras, por ejemplo, este endosoma que es un punto central, y luego tiene una cromatina que está alrededor del núcleo, y también vemos que la cromatina, hay que definir eso, es como cuando uno hace dibujos, y si no dibuja muy bien, le queda como unos espacios llenos, otros no. Pues esas características también nos ayudan a identificar al microorganismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, podríamos decir que tiene una vacuola, probablemente tenga un eritrocito, probablemente tenga bacterias, ¿no? Porque estos por fagocitosis se alimentan de bacterias. Bueno, ya estamos viendo algunas características. Vamos a continuar. Bueno, vamos a saber nosotros que con respecto a los protozoos y sobre todo a las amibas, pues básicamente vamos a encontrar dos tipos de formas, ¿no? De estos parásitos. ¿Cuáles son esas formas? Aquí lo estamos viendo. Hay una forma de trofozoito y hay una forma de quiste. ¿Cuándo vamos a encontrar una u otra? Esto va a depender de la consistencia de la muestra. Por ejemplo, aquí ustedes se acuerdan, nosotros estamos obligados a ver el tipo de muestra y su consistencia cuando estamos hablando, por ejemplo, aquí ahorita vamos a hablar de las intestinales, ¿verdad? Cuando estamos hablando de, de las características de la muestra, tendremos que ver si es una muestra líquida, si es una muestra pastosa o si es una muestra sólida, ¿no? Esas características, pues ya me van a ayudar a mí de alguna manera a poder saber qué fase. Por ejemplo, el trofozoito se necesita mover. Les pregunto a ustedes, ¿dónde se movería muy bien un trofozoito? En una muestra líquida.
Ok, exacto. Entonces aquí vamos a poner una muestra líquida. Ahora, hace ratito me habían dicho más o menos el tamaño de este parásito que mide aproximadamente 50 micras. Bueno, cuando el parásito tiene unas condiciones adversas, esta forma de trofozoito no es si decimos que carece de agua, ya no va a ser un parásito que va a tener esas condiciones para poderse desplazar. Si empieza a carecer de agua, el parásito, la naturaleza es muy inteligente. ¿Qué es lo que hace el parásito? Se compacta y se compacta para poder tener sobrevivencia. ¿Cómo se va a compactar este parásito? Pues de un trofozoito puede reducirse a una tercera parte y va a formar una fase que se llama quiste. Entonces, si yo ya les dije que es un quiste y que tiene una reducción más o menos de una tercera parte, ¿cuál sería el tamaño que tiene este quiste cuando las condiciones son adversas? Yo les pregunto porque, vuelvo a repetir, el estarles preguntando nos ayuda a que ustedes vayan reafirmando el conocimiento. Como unas 17 micras. ¿Cómo cuánto? 17 micras. Más o menos, ¿no? Como unas 17 micras. Entonces, también vamos a ver más adelante nosotros que tenemos promedios, ¿no? A lo mejor 15, 17. Entonces, bueno, esto también ya me está dando una idea de qué es lo que voy a encontrar. Si lo volvemos a comparar nosotros con un eritrocito, pues vamos a ver que esta estructura va a ser, pues, 2 veces más grande o 2 veces y media más grande que un eritrocito, ¿verdad? Porque ya habíamos dicho más o menos cuánto mide un eritrocito. Sigo hablando de eritrocitos porque digo, en una citometría hemática, cuando ustedes tengan oportunidad o si es que ya lo han visto, pues ese va a ser su punto de referencia, ¿no? Siempre, siempre identificando a los parásitos. Bueno, esta fase de quiste la vamos a encontrar en un medio sólido. Uh-huh. Y voy a poner aquí en medio una P. ¿Qué quiere decir esta P? Que podemos encontrar nosotros algunas estructuras en esta fase pastosa o podemos encontrar, porque no está completamente sólida, podemos encontrar esto y esto a la vez, porque estos parásitos se están transformando uno en el otro. Obviamente pastosa, podríamos decir que aquí lo voy a poner el trofocito solamente uno, porque quiere decir que es menor cantidad, y el quiste, pues puedo encontrar más quistes, ¿verdad? Porque va hacia esa fase, ¿no? O sea, pocos trofocitos podemos encontrar, pero ya vamos a empezar a ver más quistes. Y en la fase sólida, pues ya no se diga, ¿no? Ya vamos a tener nosotros quistes. Entonces, estas propiedades, pues bueno, es importante que ustedes las conozcan porque cuando hagan el diagnóstico o cuando les llegue la muestra, ustedes ya van a saber qué decisión tomar. Por ejemplo, si a mí me llega una muestra líquida y me dicen que el paciente tiene un cuadro disentérico y el cuadro disentérico tiene las características de llevar probablemente, bueno, una muestra líquida, pero lleva moco, lleva sangre y además la sangre es fresca, pues nosotros ya tenemos ahí alguna alternativa, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes piensa o sospecha que podría tener ese paciente? Entamoeba histolítica. Puede ser que entamoeba histolítica, pero se acuerdan que también tenemos algunos parásitos, ¿no? Algunas bacterias. Entonces también el cuadro histeriforme lo vemos más en procesos bacterianos que parasitarios. Entonces ustedes, en este sentido, cuando les llegue una muestra al laboratorio, pues van a decir, probablemente tenga alguna bacteria, es lo más común, pero ¿qué tal si cuando siembra no crece nada? No, el paciente probablemente tenía un parásito, por eso es muy importante preguntar mucho al clínico cuál es de lo que sospecha, y si en algún momento él no sospecha de una entomobiosis, cuando le pone el estado socioeconómico del paciente, o cuando le dice dónde come el paciente y si él dice que come en la calle y que tiene pocas medidas higiénicas, porque todo eso va en un expediente clínico, ¿no?
Y pues bueno, entonces ya no pensaríamos solamente en unas bacterias, sino también tendríamos que pensar en este tipo de parásitos y por lo tanto ya no solamente trataríamos de lo que se hace en bacteriología, ¿verdad? Que en bacteriología pues nosotros tendríamos lo que se llama el coprocultivo y con respecto al coprocultivo pues ustedes saben que en el coprocultivo pues para las enterobacterias utilizamos el medio MB, oxina azul de metileno y este nos sirve para Escherichia coli. Utilizamos el medio SS para Salmonella y Shigella, el medio XLD, el verde brillante, el maconque, o sea, son diferentes tipos de medios que podríamos tener para el aislamiento de estas enterobacterias, pero también tendríamos que hacer un coproparasitoscópico. ¿O qué estudios ustedes me recomiendan que podríamos hacer con respecto a lo que ustedes ya conocen en parasitología? Un examen por flotación, por sedimentación. Bueno, vuelvo a preguntar porque eso nos ayuda a reafirmar esto. Si mi muestra es líquida, entonces yo tendría que hacer un examen directo en fresco, ¿no? Porque esta fase de trofozoito, cuando yo les digo que la muestra es líquida, pues es muy lábil. Entonces, si nosotros hacemos alguna técnica de flotación, sedimentación, nos vamos a tronar y podríamos dar un falso negativo. Entonces, aquí vamos a escoger un examen directo en fresco. ¿Para qué? Para ver precisamente esta fase de trofozoito, ¿no? Entonces, vean que es muy importante conocer las características de la muestra y conocer qué estructura es la que nosotros vamos a poder identificar. Eso nos va a permitir aproximar el diagnóstico y ayudar mucho al clínico, ¿ok? Cuando yo les estaba hablando acerca de la reproducción de los parásitos, es muy importante identificar esto porque nos ayuda muchísimo a saber las fases y los estadios que va a presentar cada uno de estos parásitos. Cuando yo les digo que el protozoo o las amibas que nosotros estamos viendo ahorita es por una fisión binaria, pues básicamente nos iríamos a este tipo de reproducción, ¿verdad? Una reproducción de tipo eh, asexual. Pero vean que no solamente tenemos este tipo de reproducción, ¿no? En el caso de los protozoos también tenemos esta de fisión múltiple, ¿no? Merogonia, esquizogonia, es decir, a partir de una célula se divide el núcleo y vamos teniendo varios núcleos que aquí les voy a dar el nombre, se llaman merozoitos, y esta estructura grande se llama esquizonte, entonces estos merozoitos van a quedar libres y van a dar origen a al parásito, ¿no? Entonces, vean, pero aquí la pregunta es, ¿quiénes son quien hacen este tipo de reproducción? ¿Se acuerdan de que yo les había dicho que tenemos 4 grupos de protozoos en base a su tipo de movimiento? Bueno, pues uno de los parásitos que presenta o del grupo son el grupo de apicomplexa. Ese va a ser el parásito que se va a multiplicar de esta forma. Luego tenemos también otra forma de reproducción de tipo asexual que es la endodiogenia. En este caso, bueno, hay una división, parecería una división binaria, pero vean la diferencia, este se va separando y este en realidad se mantiene dentro de una bolsa y ahí mismo es la división del trofozoito y ya una vez que está madura las estructuras tiende a romperse y forma 2 parásitos. ¿Qué grupo lo va a presentar también de los 4 que yo les hablé de los protozoos? También vamos a ver el grupo de apicomplexa, pero para que tengan más ejemplos, aquí podríamos hablar de plasmodio, que es un extraintestinal, y aquí podríamos hablar de toxoplasma, que también es otro extraintestinal. Y estas son las diferentes formas que podríamos ir encontrando. Por eso siempre me gusta meter en esta plática lo que es la reproducción de los parásitos para que vean que hay diferentes formas. Luego hay otra que es la reproducción de tipo sexual. ¿Cómo los protozoos tienen una reproducción de tipo sexual? ¿Cuáles son esos protozoos? Bueno, a profesor Abel y a nosotros nos encanta mucho la parasitología porque nos damos cuenta que los parásitos van evolucionando. Entonces,
afortunadamente, cuando uno tiene estos conocimientos, te das cuenta y crees en la parte de la evolución. ¿Por qué? Porque acuérdense que la reproducción de tipo sexuada es el intercambio de información genética y eso es para evolución, para adaptación. Entonces, hay parásitos que ya se están adaptando a las condiciones, ¿verdad? Adversas. Aquí estoy hablando de un tipo de reproducción que es la reproducción de tipo singamia. ¿Y en qué consiste este tipo de reproducción singamia? Bueno, vean, aquí tienen un trofozoito, pero ese trofozoito presenta un núcleo y lo vemos aquí, un micronúcleo que es claro, pero se va a encontrar con otro protozoo, igual que él, pero con una núcleo con otra información genética. Este núcleo se va a dividir en ambos y se van a fusionar y por lo tanto cada uno de ellos va a llevar diferente información genética, no la misma que tenían al principio, ¿verdad? Van a tener información genética diferente, eso los hace que sean dos parásitos completamente diferentes, por eso se menciona que hay un proceso de reproducción sexual, hay singamia, y ya les había dicho, y eso tiene que ver mucho con la evolución. ¿Qué grupo de parásitos es el que va a presentar ese tipo de reproducción? A ustedes ya les había comentado los 4 grupos, entonces es el grupo de los ciliados. De hecho, este parásito es el único. Incluso podríamos decir que por evolución este tipo de parásitos también, hace ratito me hablaban de tamaños, ¿no? El tamaño me decían más o menos son como 50 micras de un trofozoito de amiba. Bueno, vean cuánto va a medir. Puede medir hasta 100 micras o 120 micras. Es decir, 120 micras, observándolo o comparándolo con un eritrocito, o sea, es muy, muy grande este parásito, ¿no? ¿A cuánto lo vamos a ver? Eso también es muy importante porque conociendo los tamaños de los parásitos sabremos cuánto tendremos que ver este parásito. Pues podríamos verlo a 10 por y lo vemos muy bien. Incluso para ver mayor detalle podríamos verlo a 40 por, ¿no? Si nosotros ya queremos ver a inmersión, pues realmente no lo necesitamos. ¿Por qué? Porque las características morfológicas de estos parásitos los podemos ver con estos aumentos, ¿no? Luego tenemos otro grupo de reproducción, que es la conjugación. Y aquí en la conjugación, si se dan cuenta, aquí tenemos el signo, bueno, vamos a tener aquí el signo aquí de masculino, femenino. Y esto, por ejemplo, de masculino, pues viene siendo como si fueran los esperma. Ese que es femenino, estaríamos viendo como si fuese un óvulo y se tiene que encontrar el esperma y el óvulo para poder generar una estructura parasitaria. Esta estructura parasitaria ya no la vamos a llamar. ¿Se acuerdan qué característica, cómo habíamos dicho que se llamaban las estructuras que nos vamos a encontrar? ¿Sí les gusta participar o más o menos? Sí, pero no entendí bien tu pregunta. Habla de como quiste y... Exacto. Exacto, como quiste o como trofozoito, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Entonces, fíjense, solamente les he hablado de que en los protozoos encontramos trofozoitos o quistes. Bueno, en el caso de la reproducción de tipo sexual, vamos a ver que no se forma un quiste a partir de este grupo. Este grupo, vamos a ponerle ya su nombre, es apicomplexa. También vean apicomplexa, qué es lo que hace, ¿no? Una acción múltiple, algunos pueden tener endoidogenia, pero también pueden tener conjugación. Es decir, podríamos decir que hay parásitos que presentan los dos tipos de reproducción y este tipo de reproducción que nosotros vamos a observar, bueno, aquí lo estamos viendo, ya nosotros no podemos llamarle que sea un quiste, ¿verdad? Como estos parten de un huevo, entonces vamos a llamarle, miren, esto parten de un huevo, si sabemos esta parte de la reproducción, en realidad es un osito y no me estoy equivocando con la S, con la C, ¿no? Porque pensarían que es un osito de peluche o algo así, pero en realidad estamos hablando aquí de un huevo, ¿no? Entonces aquí este parásito, vamos a llamarlo
o a esa fase o quiste. Ujú. Entonces, cuando yo les pregunte, díganme qué estructuras parasitarias podemos encontrar en los protozoos, en cualquier muestra. Ustedes, la respuesta que deben de tener es, o podemos encontrar trofozoitos, podemos encontrar quistes, o podemos encontrar oquistes. Pero no solamente esas fases, ¿verdad? También ya vimos que podemos encontrar algunas estructuras como son los isquizontes, como son los merozoitos. Entonces, tenemos diferentes características de estos parásitos, precisamente dependiendo del tipo de reproducción que tengan. Por eso, para nosotros es muy importante que conozcamos el ciclo de cada parásito, porque eso nos va a definir muy bien las formas para poder identificarlo. No sé si quedó claro esto o tienen alguna duda. Profe, yo no entendí si osito era nada más el huevo o también se le dice osito al quiste. El osito es el huevo, Ok, pero la forma ya para que se libera o que ya está al medio ambiente se llama oquiste. Es una estructura que muchas veces tiende a ser más rígida. Ujú. ok. Y es lo que nosotros vamos a poder identificar en las muestras de los pacientes. Si ahorita que me estás preguntando, si yo no menciono alguno de estos parásitos, ¿quién lo podría tener? Ahorita todavía no están familiarizados con todos, pero si quieren irlo anotando, puede ser los oquistes, puede ser ciclospora o criptosporidio. Y ustedes ya saben entonces que ciclospora y criptosporidio pertenece al grupo de apicomplexa. Gracias. Ahora, ninguno de ustedes me ha preguntado, o yo se los tendré que preguntar, ¿y cuál es el movimiento de apicomplexa? ¿Cómo se mueve apicomplexa? No tiene movimiento, ¿no? Aparente, ¿no? Sería, ¿verdad? Que no tiene un movimiento aparente. Pero fíjate, para que nos quede claro, esto es una apicomplexa. Apicomplexa quiere decir, bueno, la parte apical, y la parte apical es la parte de arriba. Entonces, los parásitos van a tener movimiento gracias a esa estructura, a esta. Dejen ver si voy a cambiar el color de ¿Les molesta que yo pinte sobre las imágenes? No, no, profe. Ok, esta es la parte apical precisamente. Esa parte apical es la que les va a permitir el movimiento. Y ustedes me van a decir, ay, bueno, pero ¿cómo hace el movimiento? Bueno, estos parásitos lo que tienden a hacer es liberar esta parte apical, ahí lleva parte del material genético. Ese material genético o esta información les va a permitir de alguna manera liberarla como si fuese un tubo, y si se encuentran ellos alguna célula, esta estructura va a quedar anclada a la célula y va a permitir meter su información para poderse multiplicar. Es decir, tienden a veces a multiplicarse dentro de las células. Y eso es lo que se menciona que es como la parte de su movimiento, la parte apical. No sé si ya quedó claro. Porque aquellos que es movimiento con pseudópodo, pues sí sabemos y lo identificamos. Con flagelo también, como pasa con las bacterias. Con cilios, por ejemplo, aquí trofozoito no lo alcanzan a ver muy bien, pero si yo pudiera ponerle un aumento, lo que vería es que todo a su alrededor tiene como pelitos, y eso precisamente son cilios. Es decir, si el parásito yo ya lo veo con un tamaño normal, así agrandado, lo que vería en el parásito, y por eso es que nos permite identificarlo muy bien, es que ya presenta los cilios. Vean cómo cada parásito tiene una característica, ¿no? Y bueno, otra cosa que habíamos dicho que tiene es un micronúcleo, pero también tiene otro macronúcleo, y que se llama Balantidium coli, ¿no? Entonces, Balantidium coli, podríamos decir que ese es el eslabón entre los protozoos y ya una parte de evolución, ¿no? Porque lleva una reproducción ya de tipo sexuada. ¿Dudas hasta aquí?
Ok. Bueno, regresando un poco a esa parte de entamoeba histolítica, pues vean, entamoeba histolítica, saben que hay una forma que esos parásitos lleguen a penetrar nuestro organismo, ¿no? Muchas veces, en el caso de entamoeba histolítica, perdón, pero no sé qué me pasa esta mañana, no sé si estoy en un lugar donde me causa un poco de alergia y se me cierra la garganta. Entonces, vean, aquí lo que estamos observando es precisamente la fase de quiste. Alimentos contaminados donde lleva estos quistes de entamoeba histolítica, quistes maduros, van a ser ingeridos. Una vez que sean ingeridos, gracias a todos nuestros ácidos, van a ablandar esta parte de la pared y esa parte de la pared va a hacer que el parásito se empiece a desesquistar y va a formar el trofozoito. Aumenta su tamaño, ya dijimos, 3 veces, ¿no? Y bueno, se puede multiplicar o puede formar un quiste y aquí lo podemos observar. Si el parásito se encuentra ante un individuo, no sé, que a lo mejor tuvo mucha carga del parásito y en ese momento está en estrés porque les van a hacer examen, entonces los alumnos a lo mejor se llevan al parásito y en algún momento el parásito dice, bueno, está bajando su sistema inmunológico, es momento de multiplicarse, lo va a hacer el parásito, ¿no? Pero si además el alumno o el paciente no se alimenta bien, o podríamos decir gente que tiene un sistema inmunológico abatido, eh, pacientes que pueden llegar al alcoholismo, ¿qué es lo que va a suceder con ese parásito? Pues ya no solamente va a estar en el intestino, sino se va a ir al hígado, se puede ir a pulmones, incluso puede irse hacia el cerebro. Entonces, esa es una característica que va a tener entamoeba histolítica, ¿no? Por ejemplo, nosotros en pacientes pediátricos, si el paciente pediátrico no se le cambia de pañal, la orina tiende a reblandecer, pues la orina muchas veces es muy ácida, tiende a reblandecer todo el tejido y al reblandecer todo el tejido, pues va a erosionar la piel. Y una vez erosionada la piel, si el paciente pediátrico lleva a entamoeba histolítica no solamente se va a quedar en el intestino, va a empezar a dañar alrededor de la región perianal o donde se encuentre el parásito, ¿no? Entonces ahí vamos a tener una amibiasis o mejor dicho, entamobiosis de tipo extraintestinal porque ya está afectando el tejido, ¿no? Como aquí lo podemos ver, esto a daño hacia hígado, hacia pulmones, hacia cerebro, ya estaremos hablando de un daño extraintestinal. Entonces, esto es lo que va a ocurrir con entamoeba histolítica y nosotros en el laboratorio, pues bueno, obviamente tendremos que ayudar al clínico en la identificación. Entamoeba histolítica ya dijimos que básicamente tiene dos estructuras, trofozoito y quiste, pero cuando pasa de la fase de trofozoito a quiste, forma otra estructura o hay una estructura intermedia que a veces no la vemos o a veces la gente la llega a ver, pero no la puede identificar, no sabe lo que es, y es una fase de prequiste. Y ahorita vamos a ver cuáles son las características de cada una de ellas. Ya habíamos hablado de entamoeba histolítica, vean, tiene un rango de tamaño, ustedes me habían dicho 50, 60 micras, es el tamaño que va a tener el trofozoito de entamoeba histolítica, va a tener un movimiento bueno, su forma, muchas veces le digo pleomórfica, irregular, porque no es una forma que podamos definir cuando uno dice, es redonda, es ovalada, pues realmente no lo tenemos, ¿verdad? Podemos decir irregular, pero a veces la gente dice, ¿cómo es irregular? Podríamos decir pleomórfica, aquí podemos ver 3 imágenes donde la forma no es la misma, ¿verdad? Son diferentes formas que tienen. Pero algo que sí estamos viendo es que emiten los pseudópodos. Aquí a lo mejor su pseudópodo es pequeño, aquí vemos la formación de un pseudópodo. Aquí en este dibujo tenemos la formación del pseudópodo. Otra cosa que también es interesante es que el pseudópodo va a ser rápido, explosivo, digitiforme, es decir, en forma de dedo, va a ser largo y ancho. Incluso podríamos ver este tipo de estructura si nosotros llegásemos a tener a un paciente con una
probable entomobiosis, podríamos ver y que sea de tipo agudo, es decir, con un cuadro diarreico, pero lo que nosotros vamos a buscar es precisamente trofosoditos, pero los trofosoditos ya les dije que son muy lábiles y los metemos a lo mejor con sulfato de zinc o alguno otro reactivo, por lo tanto tiene que ser, incluso hasta el mismo Lugol podría causarle daño. Por eso es que aquí en esta imagen que ustedes están viendo, se ve sin ningún colorante, nada. O sea, porque es importante ver su movimiento. Ahora ya no se hace tanto esta parte de la toma de muestra en pacientes pediátricos. Digo, la tecnología ha evolucionado y se tienen mejores técnicas, pero antes en el hospital se hacía algo, una cuchilla rectal, cuando se sospechaba del paciente con una probable entomobiosis. ¿Y cómo era la cuchilla rectal? ¿En qué consistía? Pues solamente era un tubo de ensayo donde se ponía solución salina isotónica. Esta solución salina isotónica se tenía a 37 grados centígrados y se utilizaba, aquí está la solución isotónica, una varilla de vidrio. Esa varilla de vidrio se introducía en el recto al paciente, se raspaba las paredes de intestino grueso con esto y después se enjuagaba en la solución salina de tal forma que la solución empezaba a verse turbia. Y pues era para conservar ahí el trofosito. A 37 grados el trofosito está muy tranquilo en esa solución salina y a partir de esa muestra nosotros íbamos al laboratorio porque, bueno, obviamente eso es en piso, en cama del paciente, y lo que se observaba es este tipo de estructuras, ¿no? Se calentaba un poco el cubreobjeto el portaobjeto, porque si no calientas el portaobjeto, tiende a, pues, está muy frío, hay un choque térmico, ¿no? Entre esto y esto, y por lo tanto se puede lisar el trofozoito. Como les vuelvo a repetir, los trofozoitos son muy lábiles. Si se lisan, pues bueno, vamos a tender a perder las estructuras y vamos a decir que es un resultado negativo cuando en realidad por malas técnicas de laboratorio o de toma de muestra, de transporte y de manejo de muestra, nosotros mismos echamos a perder o dañamos al trofozoito. Por eso es importante mantener esas condiciones que les acabo de mencionar. Otra de las cosas que son que debemos de ver en el parásito para poderlo identificar, ya dijimos, es el citoplasma. Habíamos hablado de que tiene un ectoplasma, es hialino, y un endoplasma que tiene inclusiones. Si ustedes alcanzan, no sé si alcanzan a ver en este parásito, aquí está todo el citoplasma, pero si alcanzan a ver parte del endoplasma para que lo puedan observar acá. Voy a atreverme y no voy a iluminar todo para que no se pierda la imagen, pero vean, aquí está la división. Vean el endoplasma que está rugoso y el ectoplasma que es hialino. ¿Sí lo alcanzan a ver aquí? Sí, pues, Vean que aquí la verdad es que esto es como, digo, uno debe de vivir enamorado de las cosas que hace, pero esta es una obra de arte, el que uno pueda estar revisando las estructuras. A veces uno le dicen, es que las muestras las tienes que ver en 1 minuto, 2 minutos, ¿no? Te pueden decir ahí en el trabajo. Pero cuando te encuentras ante esas cosas, cuando haces un buen diagnóstico, a veces te lleva 15, 20 minutos en estar viendo una estructura, tomándole fotografía, documentándolo. Te lleva mucho tiempo porque precisamente ves cada uno de estos detalles para que tú tengas la evidencia de que realmente es el parásito que tienes como el agente etiológico, ¿no? Y que está causando daño a nuestro paciente. Bueno, hay algo que ustedes han visto en esta imagen, que es esta parte, y que está muy representativo. Esta estructura, pues en realidad vamos a ver que es en el citoplasma rugoso podemos encontrar eritrocitos o podremos encontrar bacterias, pero el núcleo ya habíamos comentado, ¿verdad? Se parece en uno de los dibujos el tamaño al de un glóbulo rojo, entonces mide más o menos de 5 a 7 micras.
Pero algo que llama la atención y que yo les dije que observaran es precisamente esto. Vean cómo la cromatina, si ustedes se dan cuenta, la cromatina está homogénea. Y luego tiene un endosoma central que es precisamente este punto. Es este punto, y me regreso a las imágenes anteriores, es este punto, es este punto. Aquí probablemente no lo alcancemos a observar muy bien, porque acuérdense que tenemos que estarle moviendo el micro para restringir bien las estructuras, pero sí se alcanza a ver la cromatina, ¿verdad? Aquí no alcanzamos a ver muy bien el endosoma. Entonces, este tipo de características morfológicas ya me permite saber quién es. ¿Quién va a tener esas características morfológicas de ese tipo? Pues en tamaño estolítica. Si hacemos un resumen y les pregunto yo a ustedes, díganme, no sé, como pregunta de examen, 3 estructuras que te definen que tenemos a una entamueba histolítica en la fase de trofosforito, ¿cuáles serían? Y me gustaría que participaran varios, no solamente algunos. Sería el núcleo, el citoplasma. Ok, estás diciendo, David, el núcleo, pero el núcleo, ¿qué le ves al núcleo? O sea, Que, El endosoma que central. va a el estar endosoma, ajá, exacto. ¿Qué otra cosa? el citoplasma, o sea que su ectoplasma es hialino y pues es diferente el endoplasma. Ok, ¿qué otra cosa? A lo mejor ya me dijeron Los dos, pero... eritrocitos dentro de su citoplasma. Exacto, pues sí, porque fíjense que también hay otra entamueba que se llama entamueba dispar. Y entamueba dispar es muy parecida a entamueba histolítica, pero no tiene estas características. Ajá. ¿Cuáles características? El que tenga dentro eritrocitos. Es decir, entamueba histolítica sí va a causar daño y ya lo vemos porque se alimenta de eritrocitos, no solamente de bacterias. Dispar podemos tener bacterias, pero no tiene eritrocitos internos. Ujú. Entonces también ese es otro detalle que nos ayudaría a nosotros a definir, y dispar podríamos decir que podría ser como un comensal en pacientes, ¿no? Por eso cuando incluso se haga el reporte, si nosotros no tenemos bien definido quién es, estaríamos obligados a poner así como un reporte, ¿no? Trofosoditos de, si yo no sé si es histolítica o dispar, tendríamos que poner trofosito de entamueba histolítica o quiste de entamueba histolítica, entamueba dispar, ¿no? Porque si yo no tengo ninguna definir quién es, entonces al clínico ya le toca. Ah, bueno, pero si tiene clínica, el paciente tiene un cuadro clínico que parece que tiene una entomobiosis, entonces ya le dará el tratamiento. Pero esa decisión la va a tomar él, ¿no? No nosotros. Nosotros nos queda ponerle este reporte, ¿no? ¿Preguntas? No, profe. No, profe. Ok. Aquí nosotros vamos a ver que yo les había dicho que hay una fase intermedia. Esta imagen es muy bonita. Esta imagen es tomada de una muestra de paciente del hospital. Nosotros podemos ver esta estructura que es grande, es redonda, es ovalada, pero una vez más vemos que tienen muy bien quién es, ¿no? Porque vean aquí, la cromatina está uniforme y vean aquí el endosoma. El núcleo es muy grande en estos parásitos, ¿eh? Es una fase que se llama prequiste de entamoeba histolítica, es decir, que va hacia la formación del quiste. Pero también vemos aquí otras estructuras aquí dentro. Vean aquí esa mancha oscura. Esa precisamente podríamos decir que es una vacuola o una masa de glucógeno. ¿Por qué es así? Porque el microorganismo obviamente, como va a estar en una etapa latente, necesita procurarse toda la energía para que después de que tenga las condiciones se pueda activar. Y yo vuelvo a repetir, la naturaleza es muy sabia. Vemos aquí el prequiste, la estructura, vemos aquí el
citoplasma, vemos el endosoma y vemos la masa de glucógeno. A veces también podemos observar las barras cromatoidales que pueden aparecer dentro del parásito. Tendremos que hacer tinciones como para poderlas observar. También algo característico es que hay un solo núcleo. Entonces, esa es la fase de prequiste que también pueden encontrar en la materia fecal. ¿Ustedes cómo van a reportar? Es lo mismo que les decía hace ratito. Tenemos que reportar como prequiste de entamoeba histolítica diagonal entamoeba dispar, ¿no? Hasta que no hagamos alguna técnica que me permita definir ya qué es realmente una entamoeba histolítica. Ahora, la otra fase que vamos a encontrar, que es la de quiste, ¿se acuerdan que habíamos dicho más o menos que mide, bueno, hace ratito decíamos el trofocito mide de 15 a 60 micras, pero también el tamaño en el caso del quiste es de 5 a 20 micras, ¿no? Les dije, se reduce 3 veces el tamaño y alguien por ahí me decía 17, ¿no? Evelyn, si no me equivoco, creo que digo para irme aprendiendo los nombres. Entonces Evelyn decía, pues mide más o menos 17 micras, pues no estaba equivocada, no estaba errada. Estamos viendo que el tamaño precisamente puede ser de 5 a 20 micras. Entonces vamos a observar, estas son las barras cromatoidales, pero algo muy característico del quiste es que también tiene una forma redonda y también va a presentar 4 núcleos. Esos 4 núcleos también vamos a observar que tiene la cromatina uniforme y tiene el endosoma. Aquí lo vemos ovaladito. Obviamente, si la muestra no está bien conservada, las estructuras pueden deformarse, ¿no? Nosotros encontramos muchas veces estructuras deformadas, pero cuando la gente ya es experta, dice, bueno, esta es una entamoeba histolítica diagonal dispar o es una entamoeba coli, ¿no? Ahorita vamos a ver algunas de estos parásitos. Pero lo que sí podemos observar es que hay aquí observamos 2 núcleos y está el endosoma. Yo les dije que tiene 4 núcleos. Acuérdense que hay que estar moviendo el micrométrico porque probablemente en esa, como planos, lo que estamos observando, probablemente en el primer plano lo que se observan son solamente 2 núcleos. Si ustedes le mueven al micro, pasarán a un segundo, tercer, cuarto plano y van a poder observar los núcleos que le faltaban y eso nos va a servir a nosotros para poder definir si es una nueva histolítica diagonal dispar o es una entamoeba coli, ¿no? Aquí no pretendo que que se lo aprendan, de hecho les voy a enviar esta presentación para que ustedes tengan esta información a la mano y les pueda ser útil en algún momento. Información que ustedes están observando nos habla de algunas que identifica cada uno de los parásitos, ¿verdad? Dice tamaño, aquí está, ¿no? 60 micras. Forma invasiva puede tener hasta 20 micras, ¿no? Invasiva estaríamos en hígado, en pulmón o en cerebro, ¿verdad? O incluso en piel, ¿no? En tejido cutáneo puede estar. Les comentaba de los casos de los niños, ¿no? La movilidad puede ser progresiva, puede ser rápida. Los núcleos, ya habíamos dicho el núcleo. Aquí, aunque diga difícil para ver en preparaciones no teñidas, también es importante. ¿Qué tal si yo no veo ese trofozoito que veíamos en una de las imágenes? ¿Qué puedo hacer yo para poder observar mejor ese trofozoito? Bueno, desafortunadamente tenemos todos los laboratorios técnicas de tinción, pero ustedes pueden guardar las muestras, voy a decir como para que cuando tengan las condiciones y tener donde, o alguien que conozcan, un amigo patólogo que tengan y que les ayude, porque luego a veces cuando uno tiene tecnología, por eso es bueno tener buenas relaciones con las diferentes áreas del hospital, porque esto pues en algún momento te pueden apoyar, ¿no? Tú simplemente es una muestra líquida, aquí voy a ponerle muestra líquida. Si yo meto una muestra líquida,
y porque vi que había un trofozoito, lo quiero conservar. Porque este trofozoito, ya les dije, si no tienen las condiciones adecuadas, se puede lisar, pero hay una forma de ponerle las condiciones adecuadas. La solución salina o la materia fecal tiene muchos compuestos que resultan y producidos por las bacterias, porque las bacterias están con un constante metabolismo, entonces ellas van generando sustancias tóxicas, cambian pH, lo lisan. Entonces, para mantener una forma de conservación, con que ustedes agreguen a la muestra suero, les va a ayudar muchísimo. Unas gotitas de suero mezcladas con una muestra líquida de materia fecal les va a ayudar. ¿Por qué les va a ayudar? Porque acuérdense que en el suero vienen muchas proteínas, ¿no? Entonces, las proteínas nos van a ayudar muchísimo a la conservación. Pero también, bueno, una de la que abunda mucho en el suero es la albúmina, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo también algunas sustancias que nos pueden conservar a nuestras estructuras. Yo no tengo aquí duda con esto, para que cuando tengan la oportunidad de poder hacer las acciones, lo hagan de manera... Ajá. Ok, seguimos viendo las características, ¿no? Entonces, ya les dije yo cómo pueden conservar estas estructuras, porque como dice acá, dificultad para ver en preparaciones no teñidas, bueno, hacer de decir, y si tenemos amigos patólogos, pues ya nos podrían ayudar y teñir y ver esas características que hemos definido. La cromatina, bueno, vamos a ver que es gránulos finos, va a ser uniforme, como ya voy a comentar. El cariosoma va a ser pequeño. El cariosoma entonces, es un sinónimo de cariosoma, ¿no? Pequeño, compacto y central. El citoplasma, finamente granular. Inclusiones, dice, las no invasivas pueden tener bacterias y glóbulos rojos, que había yo comentado. Pero vean, si vemos nosotros a otra entamueba que podemos encontrar, que ya se las había mencionado, entamueba dispar, vean que tiene las mismas características. Entonces, pero la diferencia entre estas, ya les había dicho, una tiene glóbulos rojos y la otra solamente puede tener bacterias. Aunque también hay técnicas rápidas que son como la técnica, bueno, se llaman técnicas de coproantígeno, que precisamente materia fecal en una plaquita para hacer la técnica de coproantígeno, y esa nos va a permitir ver la reacción antígeno-anticuerpo y esto si es una histolítica o es una dispar, ¿no? Comentan muchos estas condiciones y probablemente no pueden llegar hasta esta identificación, ¿no? Pero siempre apóyense a poder hacer un buen diagnóstico. En la Facultad de Medicina de la UNAM, cuando uno tiene dudas en cuanto a un microorganismo que requiere, yo no sé si ustedes sepan, pero la Facultad de Medicina tiene 4 tiene bacteriología, que podemos decir el primer piso, luego también tiene el área de el área de virus y el área de micro. No sé si ¿cómo podemos hacerle? Pedirle al médico si le interesa que tenga él muy bien su aplicación. Nosotros no tenemos todos los recursos. Pedirle que nos haga un resumen clínico. Ese resumen clínico sobre las características y por qué piensa que tiene tal microorganismo el paciente, nos va a ayudar a que reciban la muestra. El resumen clínico más la muestra y nos ayudan a tipificar. Hay otras como el INDRE, que también cuando uno tiene nuestro centro de referencia, CDC de Atlanta, cuando uno tiene dudas de cómo poder identificar,
pues también ellos hacen mucha investigación, tienen recursos, tienen toda la infraestructura para que de alguna manera pueda uno llegar a la identificación del parásito. Y otro punto también importante, hagan redes, siempre identifiquen con compañeros o cuando uno, ahorita no se puede, ¿verdad? Pero cuando uno va a congresos, encuentras gente que hace algún trabajo y tratas de contactarlo y ya pueden mandarles las muestras, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos tenido proyectos con gente de Guerrero, ¿no? Cuando han querido que se identifique, dice, nosotros recolectamos la muestra, pero no sabemos identificarla, entonces ustedes tienen que identificarla. Y pues bueno, hemos hecho algunos trabajos, creo que hasta les he enseñado algunas imágenes y no más adelante les enseñaré imágenes porque a lo largo del curso utilizo imágenes de los trabajos de participación colaborativa de aquí con otras entidades para poder hacer diagnóstico, ¿ok? Bueno, tenemos alguna otra que es Entamoeba harmani, es otra amiba. Vean, Harmani, a diferencia de histolítica y de dispar, en realidad es un parásito mucho más pequeño. Más pequeño porque mide 12 micras, ¿no? Va de 5 a 12 micras. De hecho, cuando la gente no sabía antes que existía Harmani, decían, ay, mira, una entamoeba histolítica pequeñita. En realidad no era una entamoeba histolítica pequeñita. Bueno, sí era su prima, ¿no? De entamoeba histolítica, pero lo pequeñito es porque era otra especie, ¿no? Tendríamos a entamoeba harmani. ¿Y cuáles son las características de entamoeba harmani? Lo mismo que para histolítica, pero esto es en pequeño. Ustedes me dirán, bueno, pero entonces, ¿cómo salgo de dudas, no? Si es una harmani o histolítica. Un ojo bien entrenado identifica muy bien, por eso siempre les decía yo, tomen en cuenta los eritrocitos, ¿no? Porque el eritrocito te va a ayudar muchísimo ya mentalmente a que sepas, cuando tú ves un eritrocito a 10, a 40, a 100, esa imagen nunca se te olvida. Y con esa tú ya más o menos lo relacionas de cómo es la estructura parasitaria, ¿no? Que estás viendo. Y siempre dices, comparado con un eritrocito o cualquier estructura que ustedes puedan tener para poder comparar. Eso ya te ayudará a poderla definir, ¿no? Por eso les digo que mis compañeros a veces decían, mira, tenemos una entamueba histolítica pequeñita, ¿no? En realidad, pues bueno, viene siendo una harmani, ¿no? Luego tenemos otra entamueba que es la entamueba coli. Esta entamueba coli es un comensal y a veces nos habla de que la gente tiene malos hábitos alimenticios. ¿Por qué? Porque pues estamos encontrando algunos parásitos, ¿verdad? Ahí en la materia fecal de los pacientes, pero con respecto a entamoeba coli, esta va a tener una diferencia importante. Aquí también dice que el núcleo no es visible, ¿verdad? Solamente con tinciones. Pero el núcleo es el que nos va a llevar a diferenciar entre entamoeba histolítica y entamoeba coli. Y ahorita vamos a ver cómo es el núcleo. Vamos a ver que, por ejemplo, aquí vean, con respecto ¿se acuerdan? Estas características que nosotros estamos viendo aquí son del núcleo. Y ahorita sobre esta imagen o este cuadro voy a pintar sepan que los núcleos empiezan a tomar mucha importancia con respecto a la identificación de los parásitos. Ya habíamos dicho que en el caso de entamoeba histolítica, la cromatina es homogénea. Ahí tengo cromatina homogénea. Luego les había dicho, aparte de la cromatina que es homogénea, nosotros vamos a tener otra característica. Y bueno, aquí es un poco difícil pintar aquí, pero vamos a ver que tiene ahí no me quedó muy bien, pero el endosoma o cariosoma es central. En el caso de coli, nosotros vamos a ver que es muy diferente. Vamos a ver un núcleo, pero la cromatina a veces vamos a poder observarla como si fueran grumos, ¿no? No es uniforme. Entonces, así podríamos ver la cromatina, ¿no? Ya cuando empezamos a ver que la cromatina es así, no es uniforme, ya decimos, pues puede ser una coli, ¿no? Aquí igual puedo dibujarles
la cromatina, que ahorita más adelante vamos a poder observar. Pero además también aquí dice el cariosoma o endosoma es excéntrico, ¿no? Entonces vean aquí, es decir, este ya no está en el centro, es fuera del centro del endosoma. Esas dos características que es la cromatina y el endosoma ya nos permite diferenciar muy bien a Escherichia coli y Escherichia Entamoeba coli y Entamoeba histolítica, ¿no? Ya podíamos diferenciarlos. Perdón por decir que Escherichia, Entamoeba histolítica y coli. ¿Ok? Luego vamos a tener otra amiga que es Endolimas nana. Endolimas nana nosotros vamos a ver que, bueno, a mí me encanta mucho este parásito porque tiene, cuando los encontramos en muestras de pacientes, siempre el citoplasma que hemos venido hablando de los parásitos tiende a retraerse y queda como una media luna. Y eso también nos ayuda mucho a diferenciar. Los otros no van a formar esa media luna, no son tan frágiles como este. Pero también hay algo muy importante con respecto a su núcleo. El núcleo lo vamos a observar, por eso les decía, los núcleos son muy importantes, ¿no? Es un núcleo también, es pequeño, aquí lo estoy haciendo más grande, pero es para que vean ustedes más o menos una característica que se ve en y aquí se lo estoy pintando. ¿Qué están viendo en el endosoma o cariosoma? ¿Qué ven? ¿Es muy grande? Es muy grande, exacto. Entonces, esa parte de que ya es más grande, si se dan cuenta, ya me permite diferenciar a cada uno de estos, ¿verdad? Con respecto a estas dos, pues no lo podemos diferenciar mucho porque son las mismas características. Lo que podremos diferenciar en a comparación de esto, pues es el tamaño, ¿no? Harmani es más pequeña, histolítica y dispar son más o menos del mismo tamaño, ¿ok? Entonces, aquí ya tenemos un punto importante para poderlos diferenciar. Ahora, tenemos otra amiba que es Yodamueva busli. ¿Y el nombre de Yodamueva a qué le suena? Yo, ¿Ayuda? A yodo, precisamente. Quiere decir que este parásito tiene alguna característica con el yodo, ¿verdad? ¿Cuál es esa característica? Pues nosotros vamos a ver que este parásito va a presentar vacuolas. Bueno, aquí también vamos a ver el núcleo que es granular, puede ser fuertemente, vamos a ver que el carizoma es grande, pero el citoplasma puede ser fuertemente vacuolado, es decir, vamos a tener el parásito y vamos a tener una vacuola, ¿no? Así la vamos a ver. Vamos a ver que tiene una parte, entonces, ahí como algo dentro, ¿no? Entonces, esas características ya van a hacerme o permitirme la diferenciación de esos parásitos. Y aquí, por ejemplo, ya les empiezo a presentar en dibujos, pero lo podríamos ver más adelante en fotografías o en muestras de pacientes, las diferentes características. Si ustedes pueden ir checando con respecto a la numeración, con respecto a cada uno de los trofocitos, si los vamos viendo, ¿no? Dice trofozoito 1, pues bueno, aquí dice que es de entamoeba histolítica, ¿no? Y ya vemos las características que hemos mencionado. El 2 puede ser histolítica o dispar, ¿no? En el caso de 3 y 4, ¿se acuerdan que les había dicho que es la fase de prequiste, ¿no? Que puede entrar las barras cromatoidales, pero también vemos que en un solo núcleo, ¿verdad? Ese son el de quiste. Con respecto al quiste, habíamos dicho que va a tener 4 núcleos, ¿no? Esa es una característica que tiene en el caso de entamoeba histolítica dispar. Pero vemos también la cromatina, vemos el endosoma o cariosoma. Y vean, por ejemplo, la imagen 8 y 9. La imagen 8 y 9, ya estaríamos hablando que es un trofozoito de entamoeba coli. Vean la diferencia en cuanto al núcleo, ¿no? El núcleo siempre me llama. O sea, el núcleo, y volvemos a repetir, son 7 micras. No es tan homogéneo esta parte,
de la cromatina, pero además el endosoma es excéntrico. Vemos también que tienen algunas fases prequísticas. Es difícil ver a Entamoeba coli con la fase prequística, pero la fase quística sí la vemos con frecuencia. Y la fase de quiste, aquí vamos del 12 al 14. ¿Cuál es la diferencia en el quiste? ¿Ustedes qué ven como diferencia? Que presenta más de 4 núcleos. Ajá, exacto. Esa es una característica que tendríamos que tomar en cuenta mucho en el caso de coli, ¿no? Va a presentar más de 4 núcleos. La literatura dice que hasta 8 núcleos puede presentar, ¿no? Y si los contamos nosotros en esta imagen, en la 14, pues tiene precisamente 8 núcleos, pero otro punto importante que ya hemos definido, que los núcleos en este caso son los que nos ayudan a definir. Vean cómo está la cromatina y cómo está el endosoma. Si yo les La hiciera... cromatina dispersa y el endosoma excéntrico. Exacto, entonces esas características ya me ayudan mucho a identificar un quiste de Entamoeba coli, ¿no? A diferencia de Entamoeba histolítica, aquí los podemos ver. Entonces ustedes ya tranquilamente en una muestra de materia fecal los van a poder identificar. Luego vemos de la 15 a la 16, es igual, si vemos el núcleo, el endosoma, la cromatina es muy parecido, pero es una estructura muy pequeña. Y también si vemos los quistes son muy pequeños. Y esta es Harmani, es la prima de Entamoeba histolítica, pero pequeñito, ¿no? Entonces, esto ya nada más nos sirve para resumir un poco acerca de lo que es coli, porque ya vimos las características. Y como les acabo de mencionar, esta presentación se la voy a hacer llegar para que ustedes la tengan en algún momento dado como referencia, que puedan estudiar para el examen, pero también para que puedan consultarla. En el caso del citoplasma, a diferencia de, o el endoplasma, a diferencia de histolítica, el endoplasma de coli es más granular. En el caso de histolítica es fino, sus gránulos son finos. Entonces, con respecto al trofosfito lo podemos identificar, y ya les había dicho también otro punto importante, ¿no? Se mueven por pseudópodos, pero su pseudópodo o su movimiento de coli es muy lento, si se los llegaran a encontrar. Pero también acá el pseudópodo es corto, ¿no? Y tiene una terminación romo, es decir, no termina en punta ni termina alargado como en el caso de histolítica. El pseudópodo es mucho más cortito. Uh-huh. Entonces, estas son otras características que nos ayudan a diferenciar a cada uno de estos, ¿no? Con respecto a coli, vean aquí, por ejemplo, en este caso, solamente están viendo 2 núcleos, ¿no? Pero el endosoma lo están viendo que es excéntrico. Pero, ¿alcanzan a ver más núcleos en esto? Porque esta es una imagen de un paciente, ¿eh? ¿Alcanzan a ver ustedes algo más con respecto al quiste? Pues como que se ven algunos círculos no tan visibles como esos dos, pero sí se alcanzan como a distinguir. Exacto, entonces fíjate, eso que acabas de mencionar, aquí estás viendo un círculo, ¿no? No voy a pintarlo completo, pero para no distorsionar la imagen, aquí lo alcanzamos a ver. Entonces aquí ya tiene 4 núcleos, pero aquí la verdad es que tiene otro núcleo, y si nosotros moviéramos esto, ya estamos viendo que sí tiene más de 4 núcleos, y además el endosoma es excéntrico. Entonces, ¿de quién estaríamos hablando? De una Entamoeba coli, ¿ok? Con respecto a Endolimas nana, que es otro de los parásitos que habíamos mencionado, aquí vemos que su tamaño como trofozoitos de 12 micras es muy pequeño. Podríamos decir que podría ser como del tamaño de Harmani, pero la diferencia es que yo les dije, fíjense muy bien en el núcleo, y lo exageré en núcleo. El núcleo va a presentar un endosoma o cariosoma grande, ¿no? Es muy grande. Entonces eso nos va a permitir identificarlo. Incluso no vemos una emisión de
de pseudópodos tan grandes. Sus pseudópodos son hialinos y romos también, pero es más ovaladito en el caso de Endolimas nana, ¿no? Como quiste Endolimas nana no presenta, puede presentar una forma circular, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces, como les decía, tiende a su citoplasma a contraerse. Entonces, a veces lo que nosotros llegamos a observar es una estructura redondita y luego una media luna, que es lo que les había comentado. Ahí estamos viendo la media luna. Así alcanzamos a ver, incluso cuando se están deshidratando después de tener mucho tiempo las muestras, así lo podemos observar, ¿no? Esta, para el que no tenga ojos expertos, esta línea tiende a desaparecer. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Siempre cuando vean una estructura así, dicen, ay, bueno, esa es como una media luna, muévanle el micrométrico y lo que van a poder hacer es ver muy bien este contorno. Y entonces van a ver que es un quiste. Esos quistes, bueno, obviamente ya nosotros lo tenemos que reportar como quistes de Endolimas nana. Vean su tamaño, es de 8 micras. A veces no se les alcanza a ver los núcleos. Las muestras que nosotros tenemos solamente si las teñimos lo alcanzamos a ver, pero se pierden muchas veces los núcleos. Pero lo que sí es muy característico es lo que les acabo de mencionar, que el citoplasma siempre tiene a retraerse, bueno, aquí dice a encogerse, y eso es algo que nos ayuda muchísimo a identificar endolimas nano. Con, re- con respecto a Yodamueva Busli, vean aquí, les decía, Yodamueva Busli va a presentar una vacuola, ¿verdad? Y esa vacuola, así como vemos el nombre, que les preguntaba qué quiere decir Yodamueva, pues dijeron ustedes yodo, pues si nosotros a esta muestra le aplicamos una gota de yodo, lo que va a hacer es que se va a teñir este. Y se menciona que tiene una vacuola yodófila, es decir, por afinidad al yodo, y eso nos permite diferenciar a Yodamueva busli de todas las amibas. Yodamueva busli es un parásito realmente muy bonito. Con respecto al quiste, vean, por ejemplo, aquí está el quiste, pero vean la vacuola yodófila. Por ejemplo, aquí el quiste sin teñido, pero sin teñir la vacuola. Vean cómo se ve un espacio blanco. Es una vacuola de glucógeno y eso nos permite diferenciarla, ¿no? A esta amiba de las otras. Entonces, bueno, esto es como los diferentes tipos de trofozoitos que podemos tener de las amibas y los diferentes quistes para que ustedes puedan estudiarlo. Igual aquí tenemos una vez más esta imagen para recordar y ustedes con las características que ya adquirieron o los conocimientos que ya adquirieron pueden poder diferenciar cada uno de estas estructuras parasitarias. Con respecto al quiste, igual el quiste, vamos a ver que en el caso de entamoeba histolítica es un quiste maduro, 4 núcleos. Solamente ustedes pueden revisar toda la información, pero con respecto a los tamaños ya habíamos hablado. Con respecto a los núcleos, pues bueno, sí sería importante grabarnos que esto es lo que permite diferenciar a los parásitos. Vean, por ejemplo, Dispar y Harmani. Histolítica, Dispar, Harmani presentan 4, pero ya les había dicho, este es mucho más pequeño, más pequeñito. Y con respecto a Coli, pues va a presentar 8 núcleos, ¿no? Endolimas nana presenta 4 núcleos, Inmaduro presenta 2, pero ya les dije, el núcleo se ve muy grande, pero nos vamos a fijar más en el citoplasma que se contrae. Con respecto a Yodamueva busli, pues bueno, vamos a ver un solo núcleo, pero algo que o que podemos nosotros identificarlo es la vacuola yodófila, ¿no? Y bueno, aquí están algunas imágenes precisamente para que ustedes puedan ir comparando las características de los parásitos como lo hemos mencionado. Ya creo que si les pusiera yo esta imagen, ustedes creen que ya podrían identificarlo y decirme quiénes son con algunas propiedades. ¿Siguen ahí?
Pues tal vez sí podría identificarlo, pero necesitaría revisar otra vez todas las formas y así. Sí, exacto. Mira, qué bueno que lo dices, porque fíjate que cuando uno empieza en parasitología, obviamente de una clase no vas a manejar toda la información, ¿verdad? Pero tú acabas de decir algo muy importante. Teniendo un punto de referencia o teniendo la información, creo que nosotros podríamos hacer. Por eso el profesor Abel les hablaba de algunos libros que creo un día les mencionó de un libro que muy bonito, que lástima que ya no lo producen, pero era un libro plastificado. Y ese libro plastificado, las hojas eran muy gruesas, siempre te permiten, cuando tengas duda, estar en el laboratorio y si se salpica con alguna muestra, nada más lo limpias muy bien porque está plastificado. Y eso es material que les sirve a ustedes de referencia, ¿no? Siempre tener algo de referencia. O la otra cosa es lo que yo ahorita debo comentarles, ya no me encuentro en el laboratorio de parasitología, me encuentro en el área de urgencias en el instituto. Cambié ya, tengo una historia de ir de un lugar a otro, pero para ir aprendiendo, a mí me gusta aprender. Y bueno, ahorita estoy en el laboratorio de urgencias, pero ahí en el laboratorio de parasitología, que es laboratorio de parasitología y micología, nosotros cada año en el mes de julio, cuando aparentemente bajaba el trabajo, que en un hospital casi nunca baja el trabajo, hacíamos nuestra hora o nuestras semanas de clase, ¿no? Una semana era parasitología y una semana de micología. Siempre les decía yo al personal, regalen media hora y el instituto les regala media hora, ¿no? ¿Qué quería decir? Si salían no sé, a las 2:30, pues salgan a las 3 o no vamos a comer, pero hay que tener una clase, ¿no? Y esa clase siempre servía de realimentación, ¿no? Para seguirnos capacitando y revisar artículos. Entonces siempre busquen ustedes en sus áreas de trabajo, cuando empiecen a trabajar, el tema que a ustedes les guste, siempre traten de profundizar y dense tiempo, porque lo que no se usa con el tiempo se olvida, ¿no? En términos químicos se oxida, ¿no? Entonces, es muy importante que tengan siempre una capacitación, material de referencia a la mano que les pueda ayudar, pero ahorita como lo acabas de mencionar, pues fíjense, hace ratito les decía yo algunas características, yo sí les señalo quién es. Digo, ahí está la tabla, ¿no? Pero hagan el esfuerzo, ¿quién es? Endolimax nana. Sí, porque supiste que es endolimas Por lo nana. por lo del citoplasma. Sí, el citoplasma, pero fíjate, aquí habría que pensar, oye, ¿y no será una Yodamueva budley? Porque a lo mejor es su vacuola, ¿no? Pero por la forma, ¿no? O sea, Sí, es por la forma, tienes toda la razón, pero mira, te voy a dar otro tip. Si yo a esa muestra tengo una duda y digo, puede ser una Yodamueva budley o puede ser una endolima nana, ¿cómo vas a hacer para diferenciarlo? ¿Qué vas a utilizar para sí poderlo le diferenciar? aplico yodo y ver si se tiñe. Exacto, exacto. La diferencia entre endolimas nana y Yodamueva budley es que endolimas nana se tiñe porque es glucógeno y en el caso de endolimas nana no se va a teñir porque en realidad es parte podríamos decir, del ectoplasma, ¿no? El endoplasma se está contrayendo, ya solamente está quedando parte va creciendo, podríamos mencionar como el ectoplasma, ¿verdad? Tú lo acabas de decir, una gotita de Lugol. Entonces, dense cuenta que no solamente es saber la morfología, sino también saber cómo poderlo diferenciar. El Lugol, lo mencionaste muy bien, nos ayuda a diferenciar si es una Yodamueva budley o si es una Endolimas nana, ¿no? Y otro punto también importante, habíamos mencionado de los núcleos, ¿no? El núcleo es, vean aquí, un endosoma central muy grande, el endosoma, ustedes pueden verlo muy grande, pero vean el caso de Yodamueva, también tiene un endosoma, pero casi siempre nos vamos con la vacuola, ¿no? Esa es la que nos ayuda a diferenciarlo. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Ah, ok.
Muy bien, yo sé que algunos solamente hablan. Yo esperaría que los demás que no hablan, probablemente porque a lo mejor sus hermanitos, primos, papás están trabajando y que por eso no puedan hablar, pero no se queden callados. Si tienen alguna duda, pregunten, porque ahora es un poco más difícil de transmitir el conocimiento. Em, Nos quedan a veces lagunas y se nos olvida a veces la información. Yo les quiero decir algo eh, para que tomen en cuenta. Cada vez que uno estudia, esta es mi curva de aprendizaje, hoy aprendieron esto. Pero si ustedes no lo repasan con el paso del tiempo, más o menos, y estaríamos hablando de 2 semanas, de tener ustedes, no digo el 100% de información, el 80%, la gente al cabo de un mes se llega a quedar con el 2%, porque ya no se acuerda, porque no hay un repaso. Y la única forma de que ustedes puedan mantener este conocimiento es de que en la noche repasen estos apuntes y lo mantengan durante una semana, estén revisando, no que se lo aprendan de memoria, pero sí que revisen y van a ver cómo probablemente si hacen esto, a lo mejor al final del mes se van a quedar con el 60% de información. Entonces, el repaso siempre es muy importante. La única Profesor, forma, sí, perdón por la interrupción. Es que estaba pensando ahorita en la imagen que vimos anteriormente y en el caso de las figuras 11 a la 13 me parece, aplicar el yodo también haría aparecer las vacuolas, porque por ejemplo ahí bueno, en esa imagen es como una caricatura, pero no se veían. ¿en cuál? ¿En cuál? En 11, 12 y 13. Ah, sí, bueno, es que aquí lo que te va a llamar la atención, en realidad es el endosoma, ¿no? Pero además aquí tú tienes el endoplasma, perdón, sí, el endoplasma lo tienes completo y no ves ninguna vacuola. Entonces, si tú tuvieras estas estructuras, en realidad, dices por lo de la vacuola, ¿no? Sí, porque Sí, bueno, ahí dice que son de Yadomeva pustli, pero pues no veo la vacuola como tal, ¿no? sí, Entonces me sí, imagino que habría que aplicar el yodo para observarlas. exacto. Puedes aplicar el yodo y yo les decía, a veces con tinciones lo puedes identificar, pero también a lo mejor tendrías la duda con respecto al núcleo, ¿no? Porque yo les digo, el Sí, núcleo es algo que nos ayuda, pero también son varias combinaciones, ¿no? Es el núcleo y es el tipo de citoplasma. ¿Tú cómo ves el citoplasma de uno y otro? bueno, por ejemplo, esos se ven un poco más finos que los de Indolip Exacto, Max Nan. exacto. Entonces, esa parte es muy importante, ¿no? Lo ves mucho más fino y eso te va a permitir de alguna manera identificarlos, ¿no? Profesor, Sí. pero una duda. Entonces, la vacuola de glucógeno, yo tenía entendido que solo está presente en el quiste. ¿También está en el trofosodito? Sí, también el trofosodito lo puedes tener, no tan grande, pero sí lo puedes observar. De hecho, les enseñé una imagen donde se hace tinción y a la hora de teñir el trofosodito ves un espacio blanco. O sea, se tiñe todo lo demás del citoplasma, pero la vacuola no se observa teñida. Se ve un espacio blanco. Ujú. Y si quieren, me regreso a esta imagen que del trofozoito. Bueno, por ejemplo, aquí lo podemos ver, ¿no? Y el otro punto que que les estaba mencionando es revisen el núcleo, ¿no? Los núcleos también son muy importantes. Esa combinación de morfología les va a permitir a ustedes identificar muy bien a los parásitos. Miren, es una pena que ya no se haga un diplomado y que no se venda este material. Este material, como les estaba diciendo yo a ustedes, es material plastificado. Este material fue antes, precisamente en junio, se hacía un diplomado de parasitología y me parece que duraba un mes ese diplomado de parasitología en la Facultad de Medicina y era por parte de la OMS, ¿no? Entonces,
ese diplomado pues entregaba en el curso todas estas laminillas que servían mucho. Digo, a mí ya no me tocó tomar ese diplomado. Ahora sí que cuando entré al hospital, un año fue el último año que se dio el curso. Y bueno, tengo compañeras que fueron a ese diplomado y tienen este material. Y es un material precioso. Yo imágenes que les voy a ir presentando de todos de esto. Ellos lo tienen a colores y pues nos va a servir muchísimo para identificar. Vean, por ejemplo, ahora este tipo de estructuras, ¿no? Ustedes que pueden ver aquí, ya me podrían empezar a identificar, porque aparte de ver los parásitos, están viendo residuos de materia fecal, ¿no? Eso que nos puede a nosotros hacer como dudar, ¿no? ¿Qué harían ustedes con estas imágenes? ¿Qué observan ahí? ¿Identifican alguno de las características que hemos mencionado? Ay, disculpe que lo interrumpa profesor, Sí. pero ya me anda diciendo el profesor Abel que si ya nos podemos conectar para el examen. Ah, ok. No, Bueno. No, ¿te falta mucho, Gerard? No, ya nada más les iba a enseñar unos videos de las muestras del hospital. Pónselos y le comunicamos a los muchachos que el examen lo hacemos el próximo lunes. Sí, para que termines bien, Gerardo. Ok. ¿Sí? Bueno, gracias. Y el examen lo hacemos el lunes a las 7. Ok, y ofrezco disculpas. No te preocupes, al contrario, tú termina. Ok, gracias. Ándale, un abrazo, cuídate mucho. Gracias, Sofía. Ya ven, se salvaron del examen. Sí, una disculpa. Al contrario, gracias, profe. Nos salvó, profe. No, bueno. No me hagan reír. Oigan, bueno, yo aquí lo que ustedes están viendo, por ejemplo, tenemos diferentes estructuras parasitarias, ¿no? Pero yo les preguntaba a ustedes cuáles son las que realmente podrían identificar, o sea, que digan, realmente yo conozco, puedo decir que ese es un parásito o no es un parásito. Pues en la imagen de arriba, yo veo como, pues como dijiste, ¿no? ¿Cuál? La que está en la imagen superior derecha. Ok, esta, La ¿no? más grande, sí. Ok, bueno. Ok. ¿Y cuál sería esa? Ay, no sé si puede ser en Tamueva. En Tamueva, ya lo dijiste. ¿Tamueva qué? ¿Histolítica? ¿Alguien más? Oli. Exacto, está bien, o sea, yo les digo que participen porque precisamente nosotros vamos a definir, ¿verdad? Dicen, ¿y por qué me dijeron que coli? Exacto, aquí por ejemplo no podemos ver el endosoma, pero como que sí vemos un puntito. ¿Sí alcanzan a ver un puntito? Acá. Ajá, entonces también la granulación, pero vean también cuántos núcleos estamos observando. Y dijimos que coli tiene más de 4 núcleos. Entonces esta imagen presenta más de 4 núcleos. Aquí estaríamos hablando de 2, 4, 6 probablemente son los núcleos que tenemos. Entonces, miren, todos estos detalles que nosotros vamos a poder tener en cuanto a los parásitos, nos va a poder definir por estas características, nos va a poder definir cuál es el parásito. Todos estos, para que ustedes, se los puse adrede porque probablemente algunos me dirían, mira, aquí está contrayéndose el citoplasma, probablemente sea un quiste de endolimas nana, ¿no? Aquí yo no veo uno que sea vaculado, pero vean, aquí veo un prequiste, ¿no? Habíamos hablado. ¿Y ese prequiste a quién pertenece? ¿Este prequiste a quién pertenece? Histolítica. Sí, histolítica, ¿verdad? Porque dijimos el endosoma es central.
pero esto ya es con una tinción. Entonces, vean, cada una de estas imágenes nos podría, sabemos que son parásitos porque ahorita, digo, la materia fecal, si uno la ve, lástima que ahorita no tenemos laboratorio, pero si uno lo ve en el laboratorio, pues cualquier cosa me parecería un parásito. Pero aquí ya sabemos que no, que hay ciertas propiedades de las estructuras parasitarias, ¿no? Por ejemplo, aquí lo estamos viendo. Este es un parásito que todavía no vemos, pero estamos viendo probablemente una yardia. Entonces, pero ya nos empieza a llamar las estructuras, ¿no? Ya nos dicen algo, ya nos llaman. Ya el verlos me está diciendo soy un parásito y no soy un artefacto o artificio, ¿no? En la materia fecal. Bueno, esto mismo lo tenemos en inglés. Les voy a pasar los videos y pues bueno, ya se salvaron de su examen, pero no se salvan de